36 al 40, 22 versículos 36 al 40. Amén. 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 Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, hermanos. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración y así vamos a dar inicio con este tema. Amén. Amén. Padre Celestial, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos has brindado, Dios, de exaltar tu nombre, Dios, en este momento, Padre Santo. Y en esta hora te pedimos y te rogamos, Dios, que enmudezcas, Padre Santo, toda palabra que no provenga de parte tuya, Dios. Que solamente tu Espíritu Santo, Dios, se mueva, Dios, sobre este lugar. Y que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que toque, Dios, los corazones, Padre Celestial. Te lo pedimos, Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo te pedimos, Dios, que tú sigas tocando, Dios, los corazones, Padre Santo, de toda la gente, Dios, de alrededor, mi Dios, de esta colonia, Padre Celestial. Porque creemos y confiamos, Dios, que van a llegar a tus pies, Padre Santo, bendiciendo tu nombre, mi Dios. Te lo pedimos, Dios, en esta hora, que en este momento, Dios, esta palabra que se va a compartir sea una palabra de bendición, Padre Santo. Te lo agradecemos, Dios, en esta hora, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El tema de hoy que vamos a ver es precisamente acerca de: ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Realmente conocemos a Dios como es? ¿O simple y sencillamente porque nos lo han pues ahora sí descrito, o la palabra del Señor nos ha descrito tal vez una apariencia, ¿verdad? Una apariencia, pero sabemos que nadie ha visto el rostro de nuestro Dios. Primeramente porque Él es santo. Amén. Amén. Él es santo y uno como humano, desde que pecó el hombre, llegó a ver ese pecado que fue de generación tras generación. Por lo tanto, el hombre desde que nace hay pecado, ¿verdad? Desde que nace hay pecado. Entonces, uno como hombre, como ser humano, no podríamos ver el rostro de Dios. Por eso a Moisés le dijo que solamente iba a ver sus espaldas, ¿verdad? Que él iba a pasar en ese momento. Pero ¿cuál es la idea principal de Dios en este caso? De habernos dejado su palabra, de habernos dejado esta bendita palabra que es un aliciente, ¿verdad?, para nuestra vida, que es una palabra de aliento, es una palabra que, como ciertamente lo dice, ¿verdad?, que fluyen ríos de agua viva de aquellas personas cuando están leyendo, cuando están teniendo esa vivencia, esa comunicación con el Eterno, ¿verdad? Entonces, Amén. eso es, digamos, la idea principal por la cual el Señor nos dejó
la Biblia, y a través de la Biblia es como vamos a ir conociendo a nuestro Dios. Vamos a ir conociendo quién es ese Dios, pero también vemos que en los versículos que leíamos menciona una parte muy importante. En el versículo 38 dice: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Recordaremos que la ley se compone, la ley del Señor, del Eterno, se compone primeramente de lo que es el libro conocido como el Pentateuco, que abarca del Génesis hasta lo que es el libro de Deuteronomio. Esa viene siendo la ley, y los demás libros, como son los profetas, todos los profetas que Dios habló por medio de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que su pueblo, en cierta manera, dejara de estar pues pecando, dejara de estar haciendo cosas indebidas, y por lo tanto, por eso mencionaba aquí este gran mandamiento. Aquí en esta parte, los fariseos, los escribas, querían hacer caer a nuestro Dios, ¿verdad? Querían que en cierta manera Él cometiera un error, cometiera una falla, y que de esa manera lo pudieran juzgar, lo pudieran matar o encarcelar. Pero la idea principal era el matarlo. Esa era la idea principal que tenían los fariseos, que tenían los escribas. ¿Por qué? Porque el Señor bien claro lo dice aquí en estos versículos que leímos. Él vino a cumplir la ley, no la vino a abrogar como lo dice en otros pasajes, ¿verdad? Él la vino a cumplir. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo lo tenía que cumplir al pie de la letra. Y por eso en el Antiguo Testamento ahí es prácticamente donde habla de nuestro Señor Jesucristo, que en este caso pues viene siendo también Dios. Habla ahí en el Antiguo Testamento, y desde ese momento, o desde el principio, porque prácticamente desde el principio, algo que yo he aprendido, que dice que si uno entiende lo que es el Génesis, que si entendemos el Génesis, todo lo que es el Génesis, entendemos prácticamente toda la palabra de Dios. Todos los que entendamos el Génesis, vamos a entender toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que dejó desde el principio dejó todo. O sea, lo dejó establecido. Y ciertamente así es. Y desde ahí es donde Él, en Génesis, cuando la serpiente dice que iba a recibir un golpe severo, ¿verdad? Y de esta manera, ahí es donde dice que la serpiente, a través de lo que es la crucifixión, es ahí donde iba a ser, pues ahora sí, expuesta, y que iba a quedar en ridículo. Entonces, podemos ver que la palabra del Señor desde el principio, Él dejó sus estatutos, Él dejó sus mandamientos, Él dejó todo. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios. ¿Y de qué manera lo vamos a conocer? Pues precisamente como les comentaba, por medio de lo que es la ley, por medio de lo que es los profetas, por medio de lo que es el nuevo pacto,
el nuevo pacto, el pacto renovado, ¿verdad? Y aquí hay dos principios fundamentales en esta palabra, en estos versículos que leíamos. De ahí depende toda la ley, como ciertamente lo mencionaba nuestro Señor Jesucristo: amarás a tu Dios. Debemos de tener esa palabra o ese principio en nuestra vida, ¿verdad? El amar a nuestro Dios. Que sobre todas las cosas, todo lo que vivamos, todo lo que estemos pasando, que siempre nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestro ser, todo nuestro espíritu, siempre esté amando a nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender todo. Si nosotros sabemos amar a nuestro Dios, vamos a saber amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues el que está cercano a nosotros, ¿verdad? O el que nos rodea. Ese es nuestro prójimo. No es nuestra familia, no es nuestro amigo más íntimo. No, ese no es, sí es nuestro prójimo, ¿verdad? Pero es la persona que nos rodea en sí. Ese es nuestro prójimo. Tal vez la persona que nos hace la vida de cuadritos en el trabajo, tal vez el vecino incómodo, tal vez aún dentro de la misma iglesia, ¿va? El hermanito incómodo. El hermanito incómodo, ese es nuestro prójimo. Ese es nuestro prójimo. ¿Y qué debemos de hacer? Pues que tenemos que también amarlo. A lo mejor no vamos a ser los grandes hermanos, no vamos a ser los grandes vecinos, no vamos a ser los grandes compañeros tal vez de trabajo, pero sí por lo menos tenemos que tener ese principio de amarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de esta manera este principio se pueda cumplir en nuestra vida. Y en el caso, por ejemplo, de los judíos, ellos tenían que llevar a cabo 616 mandamientos o preceptos, que se conoce también desde lo que es Génesis hasta Malaquías. Ellos prácticamente aplicaban dentro de lo que es todo el Antiguo Testamento, aplicaban esos 616 preceptos o mandamientos. Cuando solamente en Éxodo 20 el Señor pone ahí 10 mandamientos que teníamos que cumplir, ¿verdad? Más sin embargo, los judíos llevaron a cabo todos esos preceptos, todos esos mandamientos. ¿Para qué? Porque en cierta manera el ser humano o el hombre muchas veces tiene que, digamos, guiarse por algo, pero es ahí donde ya no se guiaron por la palabra de Dios, ya no se guiaron tanto por los 10 mandamientos que el Señor dio, que de ahí pues prácticamente emana todo lo que hoy conocemos. De ahí emanan, y hemos mencionado que emanan las leyes por las cuales se rige cada nación. Emana de ahí todo lo que son la parte, en este caso, de, como lo comentaba, leyes, en este caso, cuando una persona comete un adulterio, cuando una persona comete un asesinato, pues tiene que aplicarse esa ley. Y las leyes terrenales, de igual manera, aplicaron esa ley, pero ya más ampliada. ¿Por qué? Porque ya meten, así como aquí que pusieron mandamientos o preceptos, de igualmente en las leyes terrenales se aplicaron los mismos principios. O sea, se introducieron ciertas leyes en las cuales si uno cometía una falta, pues de igual manera uno era castigado, o la persona es castigada. ¿Para qué?
pues para que pague pues ese delito. Tal vez hurtó algo en el supermercado, en la escuela, en el trabajo, y pues se le tiene que aplicar una ley, se le tiene que aplicar algo. Entonces, todos esos mandamientos eran con un principio, supuestamente, para conocer también a través de esos mandamientos o preceptos, conocer a Dios. Pero realmente los judíos conocieron a Dios. Yo creo que no, ¿verdad? Porque lo tuvieron cara a cara, y más sin embargo no juzgamos a la nación judía. Solamente que los que estaban, digamos, en el poder, en este caso los que eran los doctos de la ley, ellos conocían bien la Torá, conocían bien todo lo que son estos preceptos. Entonces, por lo mismo de que conocían estos preceptos, cuando llega nuestro Dios, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, o también Yahshua, ¿verdad? Yahshua, que se conoce de manera hebrea, ellos creían que iba a ser un gran rey, que iba a ser una persona que los iba a libertar, de la esclavitud romana. Pero cuando ellos ven que no es así, se dan cuenta o ellos decían que ese no era su libertador, que ese no era su rey, y por lo tanto, por eso es que ellos no lo conocieron. Ellos no lo conocieron realmente a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían o tenían otro pensamiento por todos estos principios que les comento, por los mandamientos que aún dentro de la Torá están escritos. Y por eso es que ellos decían, ¿cómo es que este va a ser nuestro rey? Si se junta con prostitutas, si se junta con enfermos, con leprosos, con cojos, ciegos, o sea, de lo más vil que había en ese momento. Por eso no lo vieron como si fuera su rey. Por eso no lo vieron como si fuera ese gran libertador. Y ellos buscaban la manera de que él fuera pues muerto, porque ciertamente sí hacía los milagros, hacía muchas cosas, y la gente de alguna manera se convertía, ¿verdad? Se convertía a la ideología que él estaba predicando, a toda esa doctrina que él estaba predicando, y la gente se iba y lo seguía, y eso es lo que ya no le empezó a gustar también a los eruditos de la palabra de Dios. Y por eso es que ellos buscaban la manera de que fuera muerto. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Así como Dios demandaba algo en ese momento de los pues, doctos de la ley, fariseos y de los escribas, de igual manera también de nosotros demanda algo muy importante. ¿Qué es lo que demanda? Primeramente, Dios quiere tu corazón y mi corazón. Él quiere que le amemos también con toda nuestra alma. Él quiere que lo busquemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Él quiere que lo pongamos en primer principio en nuestra vida. Amén. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros no nos apartemos de su camino. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia bíblica podemos ver cómo su pueblo venía un rey, y
iba en pos de dioses ajenos, y eso es algo que a Dios le aborrecía, que fueran en pos de dioses ajenos, que fueran tras la idolatría, que fueran tras la fornicación, porque siempre el Señor describe esa parte, la fornicación. ¿Y qué era eso de la fornicación? Pues que iban y se prostituían con ídolos de otras naciones, los adoraban, o sea, se inclinaban ante esos ídolos. Y eso es lo que el Señor les reprochaba constantemente, y que hoy en día a lo mejor nosotros como cristianos ya no vamos tanto tras de esos ídolos, pero tal vez sí en cuestión a el trabajo, en cuestión a ciertas cosas que en este caso a lo mejor nuestra carne nos gane y nos domine. Y es ahí donde también caemos en cuestión a esa idolatría. Tal vez, como lo comento, ya no estamos idolatrando de una manera inclinándonos ante un ídolo, pero más sin embargo, sí estamos idolatrando, tal vez, como lo comentaba, la cuestión del trabajo, tal vez aún dentro de la misma congregación, el idolatrar a un cierto hermano. Es decir, es que su hermano es lo mejor, yo lo admiro, y muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que uno puede decir de esa persona, y tal vez ahí comete uno también una idolatría. Entonces, eso es a lo que se refiere el Señor, de que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que lo busquemos en todo momento y en todo principio. ¿Para qué? Para que Él sea el que gobierne nuestra vida, y que cuando vengan esas pruebas, vengan esas tribulaciones, Él siempre esté al frente de todo lo que nosotros estemos viviendo o todo lo que estemos pasando. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en primer lugar a nuestro Dios. Amén. Estamos poniendo en primer lugar al Dios que pues dio la vida por nosotros, ¿verdad? En la cruz del Calvario, y que ahora nosotros tenemos que ser agradecidos. ¿De qué manera? Pues primeramente a través de su palabra, a través de la oración, a través de las bendiciones que nos da. De esa manera es como uno debe de ser agradecido con Dios. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora a nosotros nos corresponde. Él no nos exige que lo hagamos, porque Él nos ha dado un libre albedrío. Y ciertamente su pueblo, como lo comentaba, siempre estaba en constante pecado, caía, tropezaba, y más sin embargo el Señor siempre tuvo esa misericordia, porque así lo dice en los Salmos, ¿verdad? Que su misericordia es tan grande que tiende así como un hilo, ¿verdad? La misericordia de Dios se puede comparar como un hilo en el cual la persona está ahí suspendida, ¿verdad? Y que en cualquier momento Dios pueda agarrar y cortar ese hilo y caer. Pero como es tan grande la misericordia de Dios, el Señor no lo hace. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque su amor, como leíamos, cantábamos hace un momento, su amor es tan grande que no se compara nada de lo que hay en este mundo, ni en este universo, al amor de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a creer, o en este caso, a conocer a Dios? Pues a través, como lo comentaba, de la palabra, pero también a través de su servicio. Cuando uno está sirviendo a Dios, también uno está conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo el Señor
tiene misericordia de uno y cómo Él nos va pues levantando, nos va ayudando. Tal vez en ese momento no estamos bien, pero Él nos da las fuerzas. Él nos da las fuerzas, como lo dice en su palabra, que Él nos da las fuerzas como a las águilas, ¿verdad? O como como al búfalo. El búfalo es un animal muy fuerte, muy grande, y ciertamente la palabra del Señor hace semejanza a ese animal. ¿Por qué? Porque es un animal muy fuerte, muy grande, y que de alguna manera nosotros tenemos que estar así, fortalecidos, y ser llenos de su palabra, ser llenos de su espíritu. Entonces, cuando la persona no tiene, digamos, no tiene a Dios, no le importa lo que, digamos, en este caso, lo que esté sucediendo a su alrededor. Esa persona tal vez quiere estar pecando, quiere estar cometiendo faltas, agravios que en este caso ofendan al Señor. Pero cuando Dios toca el corazón, de la gente, es ahí donde empieza a haber un cambio. Por eso hemos llegado a ver personas que se arrepienten, pero que tienen un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que sucede con esa persona? De que su rostro empieza a ser transformado, su rostro empieza a ver una transformación, empieza a ver un cambio. ¿Pero por qué? Porque Dios tocó su corazón, pero también hubo un arrepentimiento genuino, y por ese arrepentimiento genuino el Señor se empezó a manifestar a través de su Espíritu Santo por medio de esta persona. Y por eso vemos un cambio, un cambio en la apariencia de las personas que empiezan a acercarse al camino de Dios. Cuando una persona está llena de Dios, muchas veces, en este caso, refiriéndome a los jóvenes, ¿verdad? Bueno, aquí solamente hay un joven. Ya no ven a las chicas cuando, o sea, hay esa llenura, cuando hay esa llenura del Espíritu Santo en el joven, en el chico. Y por lo tanto, ya no ve a esas chicas con un deseo, con una pasión, sino que se deja, en este caso, guiar precisamente por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que actúe en este joven o en esta joven. ¿Para qué? Para que este joven o esta joven sea utilizado por Dios, y que cuando empiezan a ser utilizados por medio del Espíritu Santo, que en este caso es por medio de nuestro Dios, el Señor va acomodando todo, y Él mismo también pone a la que va a ser la futura esposa. Amén. Amén. Porque hoy en día podemos ver que los chicos están desesperados y que tal vez ya quieren hasta casarse cuando no saben la gran responsabilidad que hay dentro del matrimonio. Pero muchas veces se les hace muy fácil el decir que a lo mejor ya tienen novia, que no sé, qué piensen o qué pase por sus cabezas, ¿verdad? Sabemos bien claramente que dentro de lo que es la palabra del Señor no hay un noviazgo como tal, no existe un noviazgo, pero más sin embargo hemos caído dentro de lo que son las prácticas del mundo, y que hoy en día el noviazgo ya es normal dentro de la congregación cristiana. O sea, ya es normal,
Y eso no existe dentro de lo que es la palabra del Señor. Les comentaba hace unas semanas cómo unos hermanos, porque son hermanos, en este caso, por parte de mi esposa, bueno, son hermanos en Cristo, pero son de antaños, son de los primeros hermanos que ella conoció, y este hermano pues ya es papá, y sus hijos son de diferentes nacionalidades, sus esposas. ¿Y cómo es que pasa eso? O sea, ¿cómo es que sucede eso? Porque muchas veces se ora por los hijos y Dios, en su infinita misericordia, Él ya tiene preparada a esa joven o a esa futura esposa. Pero muchas veces los jóvenes, sí, la palabra del Señor dice que si te estás quemando, cásate, ¿va? Pero no es de esa manera tampoco, porque a la primera que vea y diga, bueno, ya con esta, ¿no? Me voy a casar, no es así. Y más sin embargo, los jóvenes están cometiendo un grave error, y yo me quedé admirado con estos jóvenes, porque ciertamente ellos llegaron a ese país y hubo una química, y que pues empezaron a conocerse, creo que fueron unas 2 o 3 veces y se casan. Entonces podemos ver que sí existe, como vimos o está en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando Isaac conoce a su esposa, cuando Jacob conoce a su esposa. No es una casualidad eso que pasó, es algo que está dentro de la palabra y se dio. Asimismo, creemos que en estos jóvenes, Dios también lo puede hacer. Dios ya tiene preparada su esposa, la que va a ser su futura esposa, y que en cierto momento uno tiene que saber esperar, ¿verdad? Amén. Amén. Hay algunos tipos de relaciones que uno debe de conocer, en este caso, y que uno debe de tener para con Dios. ¿Cómo pueden ser, o cuáles son esos tipos de relaciones que uno debe de tener para conocer realmente a Dios? Son 3 tipos. La primera es creer en un Dios que no conozco. Amén. 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 Y eso es cierto, ¿eh? La gente de allá afuera tal vez nos tachan de locos por decir, tú crees en algo que ni siquiera ves, crees en algo en lo cual ni siquiera te postras para estarlo adorando, o no sé, como en el caso de los católicos, ¿verdad? Que hacen sus reverencias, y nosotros ciertamente sí las hacemos, ¿verdad? Aunque no vemos a nuestro Dios, pero sí las hacemos, somos reverentes. Veamos lo que dice, vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 19, versículo 19 del capítulo 2, Santiago 2:19. Amén. ¿Cómo dice, hermano? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén, gloria a Dios. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínense si los mismos demonios creen en la supremacía de nuestro Dios. ¿Por qué muchas veces uno duda, verdad? ¿Por qué muchas veces uno duda que realmente exista un Dios? ¿O por qué la gente de allá afuera duda que exista un Dios en el cual no vemos, pero que ciertamente sí creemos?
que existe. Amén. Entonces debemos de, en este caso, debemos de creer en un Dios en el cual no vemos, pero que aún los mismos demonios lo conocen. Aún los mismos demonios saben que hay una deidad superior a ellos. Amén. Entonces debemos de creer en esa supremacía y que tenemos que tener esa relación intensa con Dios. Veamos lo que dice el libro de Mateo, en el capítulo 7, Mateo capítulo 7, en el versículo 21 y 23. Amén. Como dice 21 y 23 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Ciertamente nosotros tenemos que, no por el hecho de lo que hagamos dentro de la obra de Dios, significa que tenemos ya el cielo ganado, que tenemos un lugar ya reservado en los cielos. No, porque el Señor nos va a decir estas palabras, ¿verdad? No por el hecho de que tal vez obremos en algún milagro o que hayamos expulsado algún demonio, algo que en lo cual nos captemos y digamos, yo hice eso, No. Sabemos que el Señor, en su infinita misericordia, Él nos va ante todo, le tenemos que dar la gloria a Dios, para que de esa manera nosotros no nos glorifiquemos, sino siempre glorifiquemos a Dios por lo que Él haga en la vida nuestra, y que en los días postreros Él no nos diga, nunca os conocí. Amén. Como punto número 2, dice que es conocer a Dios, pero no bien. Conocer a Dios, pero no bien. ¿Cuántas veces a lo mejor no ha sucedido eso? O dentro del cristianismo hay miles y miles o millones de los que conocen a Dios, pero no bien. O sea, realmente nomás lo conocen a medias. Y Dios no es un Dios de a medias. Dios es un Dios entero, en el cual tenemos que glorificarlo en todo momento, porque no podemos darle a medias al Señor, sino tenemos que darle todo, todo lo que Él se merece. Muchas veces, o cuando nosotros conocimos a Dios, teníamos esa, ¿cómo se dice? Esa duda, esa inquietud de querer seguir conociendo más de su palabra, de estarnos nutriendo más de su palabra, porque queríamos conocer más, ¿verdad? Pero llega un momento en el cual, o llegó una etapa en la cual empezó a haber un cierto enfriamiento. Y ese deseo, esa pasión por querer conocer más de las cosas de Dios, se empezaron a enfriar. Y resulta que ya no había esa necesidad de querer escudriñar más las Escrituras. ¿Por qué? Porque queríamos conocer a ese Dios del cual habla esta palabra. Pero resulta que ya no fue de esa manera. Veamos lo que dice en Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, en el versículo 13. ¿Cómo dice, hermanos?
Dice pues, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dentro del cristianismo no conocen, ¿verdad? Como veíamos en el punto número 2, conocer a Dios, pero no bien, o sea, lo conocen a medias, porque aquí ciertamente el profeta Isaías dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, ya nos están rigiendo, por eso mencioné en un inicio acerca de los preceptos y mandamientos, que se estaban rigiendo por esos preceptos, que se estaban rigiendo por esos mandamientos que los hombres en cierta manera estipularon, pero estaban dejando a un lado los mandamientos de Dios. Estaban dejando a un lado lo que Dios estableció en el monte, ¿va? En el monte donde le fue delegada las leyes a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucede hasta nuestros días? Y vemos que ciertamente se cumple esta palabra, que hay muchos en los cuales solamente se acercan o que en este caso honran a Dios con su boca, con sus labios, pero el corazón de esas personas está muy lejos y que únicamente están escuchando mandamientos de hombres. Y hay miles de iglesias que se rigen por este principio en el cual solamente obedecen la voz del hombre, y que no están escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no se postran, no leen las escrituras y por lo tanto pues no tienen ese discernimiento. Amén. No tienen ese discernimiento y es ahí donde hay pues luego consecuencias. Como punto número 3, conocer a Dios íntimamente. Ese es digamos, el principio más grande que uno como cristiano debe de tener, conocer a Dios íntimamente. ¿Realmente hemos tenido una intimidad con Dios? Nos hemos postrado delante de su palabra y nos hemos puesto a clamar a Dios, y ha habido una intimidad con Dios, o solamente ha sido a medias, como lo que veíamos hace un rato, ¿verdad? Tenemos que tener esa intimidad con Dios diariamente. Tenemos que tener esa necesidad de conocer a Dios tal cual es. ¿Cómo huele Dios? ¿Realmente hemos experimentado eso de aún conocer su olor? Yo creo que el olor de Dios ha de ser un olor pues exquisito, ¿verdad? Un perfume muy agradable, ¿verdad? Hemos tenido sueños en los cuales Dios se ha manifestado en nuestras vidas, en los cuales Dios ha hablado a nuestros corazones. Y es ahí, si ha sido algo así, pues tenemos que cumplir, ¿verdad? Tenemos que cumplir esos sueños, porque si Dios permite que tengamos esas revelaciones por medio de sueños, no es para que pues uno se jacte, ¿verdad? De decir, no, pues es que yo tengo revelaciones, ¿verdad? De Dios, pero a lo mejor no se están cumpliendo, no se están llevando a cabo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que si nos está dando revelaciones, nos está dando sueños, es para que las apliquemos, ¿verdad? Las llevemos a cabo. Entonces, a Dios conocemos
lo que a Dios le puede disgustar de nosotros, lo que realmente a Dios le molesta de nosotros. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender a conocer precisamente a Dios en esa intimidad. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? ¿Cuánto tiempo experimentamos esa intimidad con Dios? Veamos lo que dice el Salmo 63, Salmo 63, versículo 1, ¿cómo dice? Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amén. Amén. Así muchas veces estamos, ¿verdad? Estamos en una tierra seca y árida, donde no hay agua, pero más sin embargo, la presencia de Dios, cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, se empieza a manifestar en ese momento. Entonces es ahí donde esa relación con Dios se empieza a hacer ya más íntima, ¿verdad? Y es ahí donde uno tiene esa necesidad de estarlo buscando, no solamente a lo mejor en la mañana o en la noche, sino tal vez, como dice este pasaje que leímos, ¿verdad? En la madrugada y en el día también. Amén. Sí. Sabemos ciertamente que en el día, tal vez por el trabajo, por las actividades que tengamos, sea difícil, ¿verdad?, tener esa comunión con Dios. Pero más sin embargo, yo he aprendido mucho de un gran varón. No es de aquí, ¿verdad? No es de aquí, lamentablemente. Pero he aprendido mucho de ese varón, en el cual menciona ciertas cosas que dice que donde quiera que nos encontremos, donde quiera que vayamos, siempre estemos teniendo esa comunión con Dios. O sea, siempre estemos hablando con Dios. Tal vez decirle nuestros planes, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos. Tal vez cuáles nuestras necesidades, cuáles son nuestros problemas. Estarle comentando cuáles son nuestros problemas. ¿Cómo podría resolver nuestros problemas Dios? ¿Cómo podría ayudarnos a lo mejor en una cuestión de trabajo, ¿verdad? En una cuestión de trabajo que vemos que se complica o se agrava ese asunto, y cómo Dios ahí, cuando estemos en esa comunión en nuestra mente, porque prácticamente es en nuestra mente como lo vamos a estar haciendo, y que Dios empieza a confortar nuestro corazón, empieza a confortar nuestra alma, empieza a confortar nuestro espíritu, porque tal vez nuestro espíritu está exaltado, tal vez nuestro espíritu está desesperado, porque no sabemos cómo resolver ese problema, porque no sabemos cómo resolver esa situación del trabajo, o tal vez dentro del ministerio, o de lo que nos rodea, ¿verdad?, que nos está quitando tal vez aún el sueño. Amén. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, en esa intimidad con Dios, en todo momento, Dios empieza a estar obrando, Dios empieza a estar abriendo esas puertas que uno creía que estaban cerradas, y Dios las empieza a abrir. Dios empieza a decir: no te preocupes, todo está bajo mi control. Y es ahí donde se empiezan a quitar esas cargas de nuestra vida, ¿verdad? Se empiezan a quitar esas cadenas también que en cierto momento nos tiene atado. Pero cuando uno tiene esa necesidad de estar en esa comunión o en esa intimidad con Dios, empiezan a suceder cosas maravillosas. Amén. Empiezan a suceder cosas en las cuales
se dan cosas importantes en nuestra vida. Amén. Amén. Y es lo que el Señor quiere que lo busquemos, quiere que lo busquemos en todo momento, aún dentro del trabajo. Uno puede estar trabajando, pero estar en esa meditación, estar en esa meditación en la cual pues no perdamos esa comunión. ¿Y cómo es realmente nuestra relación con Dios? Realmente, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Veamos lo que dice, ya para concluir, lo que dice el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 2, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, 5 y 13. Amén. ¿Cómo dice? Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la felicidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Amén. En el 5 también. Sí, el 5 y el 13. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y 13. Porque dos males he hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén, gloria a Dios. Aquí Dios está hablando precisamente de su pueblo, ¿verdad? Y si vemos el título de este capítulo, habla acerca de la apostasía, cuando pues dejan la palabra de Dios y se van a hacer o a practicar cosas que no mandó Dios. Entonces, esto es lo que ha sucedido, pero ciertamente lo que dice el versículo 2, dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Eso es lo que muchas veces sucede con miles de personas, ¿verdad? Que cuando están en esa necesidad, claman a Dios y Dios sí les responde, pero ya una vez que les ha respondido, se apartan, se alejan, dejan a un lado su palabra, dejan a un lado lo que el Señor hizo en sus vidas. Y es ahí donde pues el Señor se contrita su corazón, ¿verdad? Y Dios, Él quiere que en este caso, como en el versículo 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y ciertamente eso sucede cuando las personas se apartan de Dios, que no quieren hacer la voluntad de Dios. Es como una cisterna que está quebrada, ¿verdad? Que está fisurada, que por más que uno quiera echarle el agua siempre va a estar derramándose, siempre se va a estar filtrando y nunca va a estar ahí acumulada. Entonces Dios quiere que su palabra esté acumulada en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Él quiere que pues ciertamente hagamos pues su voluntad. Amén. Y esa es la comunión que nosotros tenemos que tener hacia con Dios. ¿Para qué? Para que precisamente le conozcamos, sepamos cómo tener esa comunión con Él, sepamos cómo llegarle a Dios, ¿verdad? Con palabras de agradecimiento,
con palabras de bendición, tampoco vamos a llegar con una actitud como si fuera tal vez un mesero, ¿verdad? La carta que nos traiga y nos presente, ¿verdad? El menú. No, el Señor no es de esa manera. El Señor, Él sí nos ayuda, pero tenemos que ser primeramente reverentes ante Él y conocerlo, irlo conociendo poco a poco, conocerlo en esa intimidad. Y como lo decía hace un momento, que donde quiera que nos encontremos, aún tal vez cuando estemos en la ducha, en ese momento estar teniendo esa comunión con Dios, ¿verdad? Teniendo esa comunión con Dios, no es algo irreverente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún en ese momento Dios puede hablarnos, puede revelarnos algo. No lo sé, solamente Dios lo sabe. Hay un científico, de hecho era Arquímedes. Él ciertamente, bueno, así lo ponen, ¿verdad? Que según él se estaba bañando y que en ese momento le vino porque ahí fue donde él descubrió el principio de la densidad del agua, exactamente. Y cuando él descubre eso, dice esa palabra eureka, que dice, lo encontré. Entonces, ahí Dios nos puede hablar, ¿verdad? O sea, no sabemos cómo estemos en ese momento bañándonos o lo que sea, y ahí Dios nos puede hablar. Entonces, en todo momento, estemos en esa comunión con Dios, que Dios nos puede revelar cosas grandes y maravillosas, como lo dice en Jeremías 33:3, ¿verdad? Amén. Te mostraré cosas grandes y maravillosas y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Amén. Y ahí es donde Dios nos puede hablar. Entonces, vamos a conocer a nuestro Dios en esa intimidad, vamos a tener esa relación con nuestro Dios en todo momento, hermanos. Amén. Si se ha perdido esa comunión con Dios, hermanos, yo creo que es el momento de que entremos, ¿verdad? Entremos a su presencia y que lo conozcamos. Tal vez no sea conocido, no lo sé, pero yo creo que este es el momento para entrar en esa intimidad con Dios, entrar en esa intimidad y pedirle a Él dirección, pedirle sabiduría, y tal vez si le hemos fallado, aún pedirle perdón, ¿verdad? Porque Dios es bueno, y no importa lo que muchas veces uno haga, Dios nos perdona. Él, como lo comentabas en un inicio, su misericordia es tan grande que no tiene a lo mejor límite su misericordia. Entonces, no importa lo que hagamos o hayamos hecho, ¿verdad? El Señor tiene misericordia y Él nos perdona. Entonces, en ese momento, entremos en esa comunión, en esa intimidad, y pidámosle al Señor esa dirección. Tal vez hemos perdido el camino, el rumbo, pero el Señor puede darnos nuevamente esa dirección. ¿Para qué? Para que le conozcamos con todo nuestro corazón. Pues bien, hermanos, así como estamos, vamos a orar. Si quieren inclinar su rostro y pedirle al Señor que Él nos ayude, ¿verdad? Que Él nos ayude a conocerlo día a día. Amén. Vamos a orar a nuestro Padre